Capítulo 54. Falsa paz. Examinemos ahora la sección 7, 21-23. No cabe duda que estas palabras son, en muchos sentidos, las más solemnes que haya pronunciado en este mundo, no solo algún hombre, sino incluso el mismo Hijo de Dios. En realidad, si alguien, un simple hombre, pronunciara palabras así nos sentiríamos compelidos no solo a criticarlo sino a condenarlo. Pero son palabras que pronunció el Hijo de Dios y, en consecuencia, exigen nuestra atención más dedicada. ¿Cuántas veces, me pregunto, las hemos examinado o hemos oído predicar acerca de ellas? ¿No debemos acaso declararnos culpables del hecho de que, aunque pretendamos creer en toda la Biblia, en la práctica a menudo negamos parte de ella al prescindir de la misma, simplemente porque no favorece a la carne o porque nos perturba? Pero si creemos realmente que esta es la palabra de Dios, debemos examinarla toda, y, en especial, debemos tener cuidado de evitar esos argumentos espaciosos con los que algunos tratan de eludir la enseñanza clara de la Biblia. Estas palabras son sumamente solemnes y la única forma de considerarlas de verdad es examinarlas a la luz del hecho de que llegará un día en que todos los escenarios humanos desaparecerán. Estas palabras se dirigen a hombres y mujeres que están conscientes del hecho de que tendrán que presentarse delante de Dios para el juicio final. Es evidente que en este párrafo nuestro Señor prosigue el tema del que se ha ocupado en el párrafo anterior, donde puso sobre aviso al pueblo frente a los falsos profetas. Para nuestro Señor este asunto es tan extremadamente grave que vuelve a ocuparse de él. No le basta una amonestación. Ya ha concluido la enseñanza del sermón, y lo ha elaborado en gran detalle. Ahora lo está aplicando. Comienza la aplicación en la exhortación acerca del entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Pero le preocupa que nadie se desvíe a este respecto, que repite la amonestación una y otra vez. Una vez nos ha mostrado la sutileza de los falsos profetas en las dos analogías notables que hemos examinado, nuestro Señor ahora advierte acerca de lo mismo en una forma todavía más explícita. Esta vez incluso es más brusco que la anterior, y nuestro Señor sin duda lo plantea así porque se trata de un asunto sumamente grave por tratarse del peligro terrible que nos acecha a este respecto. Su método es el mismo que ha empleado a lo largo del Sermón del Monte, comienza siempre con una afirmación franca, luego la examina e ilustra. La elabora y amplia. Esto es lo que tenemos en este párrafo específico. Ante todo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es la afirmación. Pero luego pasa a ilustrarla y elaborarla. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, etc. Lo más importante, desde el punto de vista de la exposición, es que tenemos las dos partes juntas, que no aislemos el versículo 21 de los versículos 22 y 23, como algunos han tratado de hacer, sino que tomemos todos estos versículos juntos y los consideremos como la presentación de la proposición y la demostración de sus implicaciones. La importancia de hacerlo así se ve cuando se nos recuerda que algunos, tomando el versículo 21 por separado, han arguido que nuestro Señor en realidad enseña que, en última instancia, lo que importa no es tanto lo que el hombre cree sino lo que el hombre hace. Esta cita la emplean a menudo los que gustan de presentar como dos cosas opuestas la fe y las obras. Preguntan, ¿acaso no dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Sostienen que se subraya la acción. Y luego presentan toda su doctrina de la salvación por las obras. Algunos, dicen, se preocupan siempre de la doctrina, y pasan todo el tiempo hablando de ella, pero no es la doctrina del hombre lo que importa sino lo que hace. Interpretan mal este versículo 21 porque lo aíslan de los versículos 22 y 23. Pero en cuanto uno los coloca juntos, se ve que el objetivo de la afirmación no es el contraste de fe y obras, porque nuestro Señor en los versículos 22 y 23 dice acerca de las obras precisamente lo que dice acerca de la fe en los versículos 21 y 22, en consecuencia, es importante tomar el texto en su contexto y no aislarlo. No, en este pasaje el mensaje no pretende recalcar las obras a expensas de la fe, es algo mucho más grave que esto. Se trata más bien de abrir nuestros ojos de nuevo al terrible peligro del autoengaño y de la autoilusión. Ello es lo que preocupa a nuestro Señor. Es el mismo tema general del párrafo anterior. En este, el peligro se consideró en función de ser desviados por falsos profetas debido a su vestimenta de ovejas y al carácter atractivo de su doctrina tan engañosa y tan sutil. En este caso, nuestro Señor pasa a mostrarnos lo mismo, pero ahora no en los falsos profetas sino en nosotros mismos. Es el peligro, el terrible peligro del autoengaño y de la autoilusión. O,
Para decirlo en forma positiva, nuestro Señor vuelve a destacar que delante de Dios nada vale sino la verdadera santidad, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, 12:14. Y si nuestra idea de la justificación por fe no incluye esto, no es enseñanza bíblica, es un engaño. Peligroso. Debemos repetir de nuevo que la Biblia hay que tomarla como un todo y nuestro Señor en este pasaje simplemente nos pone sobre aviso respecto a que, sea lo que fuere lo que digamos o hagamos, no podemos estar en la presencia de Dios si no somos verdaderamente justos y santos. Es lo que enseña la Biblia desde el principio hasta el fin. Es la enseñanza del Señor mismo, no es legalismo humano. Una vez más muestra lo que significa la verdadera fe, y lo hace de una forma nueva. Podríamos decirlo así. Nuestro Señor nos muestra algunas de las cosas falsas y equivocadas de las que los hombres tienden a depender. Nos hace una lista de las mismas. Primero pasaremos revista a esta lista. Luego podemos examinar las lecciones y principios generales que se pueden deducir de esta enseñanza detallada. Pero tenemos que enfrentarnos cara a cara con las cosas que nuestro Señor someta a nuestra consideración. El principio general, que es fundamento de la enseñanza, es que de otra forma, nuestro Señor nos muestra lo que de hecho puede ocurrir en la vida de un hombre que al final se condenará. Esto es lo alarmante. Nos muestra que se puede llegar tan lejos y, sin embargo, estar completamente equivocado. No cabe duda que es una de las afirmaciones más sorprendentes de toda la Biblia. La primera prueba falsa en la que muchos descansan es más bien sorprendente. No es sino una creencia correcta. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay personas, dice nuestro Señor de hecho, que me dicen, Señor, Señor, y sin embargo nunca entrarán en el reino de los cielos. Debemos explicar esto con cuidado. No critica a los que dicen, Señor, Señor. Todo el mundo debería decir, Señor, Señor. Se refiere a los que poseen una doctrina adecuada respecto a su naturaleza y a su persona, a los que lo han reconocido, que acuden a Él y le dicen, Señor, Señor. Dicen lo que hay que decirle, creen lo que hay que creer acerca de Él. Nuestro Señor no los critica por esto. Lo que dice es que no todos los que dicen eso entrarán en el reino de los cielos. El aspecto negativo es muy importante. El que no dice, Señor, Señor, nunca entrará en el reino de los cielos. Este es el punto de partida en todo este asunto de la salvación. Nadie es cristiano a no ser que diga, Señor, Señor, al Señor Jesucristo. Pablo dice que nadie puede decir esto sin el Espíritu Santo, 1 Cioar 12:3. En otras palabras, la ortodoxia es absolutamente esencial. Tenemos, pues, aquí, no una crítica de la ortodoxia. Esto jamás sería posible. Se refiere al hecho de que, si uno confía solamente en la ortodoxia que posee, se puede condenar. La ortodoxia es absolutamente vital y esencial. A no ser que creamos que Jesús de Nazaret es en realidad el Hijo de Dios, a no ser que lo reconozcamos como el Hijo eterno, esencia eterna, hecho carne entre nosotros, a no ser que creamos la doctrina del Nuevo Testamento de que Dios lo envió para que fuera el Mesías, el Salvador del mundo, y que por esto ha sido exaltado y es Señor de todas las cosas, ante quien toda rodilla se hincará algún día. No somos cristianos. Véase Phil 2, 5-11. Debemos creer esto. Ser cristiano significará en primer lugar creer ciertas verdades respecto al Señor Jesucristo. En otras palabras, creer en Él. No hay cristianismo aparte de esto. Ser cristiano significa que toda nuestra vida, nuestra salvación, nuestro destino eterno descansen enteramente en el Señor Jesucristo. Por esto, el verdadero cristiano dice, Señor, Señor, este es el contenido de la afirmación. No quiere decir simplemente pronunciar las palabras adecuadas, indica que creemos en estas cosas cuando las decimos. Pero lo alarmante y aterrador en lo que nuestro Señor dice es que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los que entran en el reino de los cielos lo dicen, los que no lo dicen nunca pueden entrar en el reino de los cielos, pero no todos los que lo dicen entrarán en él. Es evidente que esto debería hacernos detener para reflexionar. Santiago, en su carta, dice lo mismo. Nos advierte que tengamos cuidado de confiar solo en que creemos en ciertas cosas diciendo de una forma más bien sorprendente. También los demonios creen y tiemblan, STG 2:19. Se encuentra un ejemplo de esto en los evangelios donde leemos que algunos demonios reconocieron al Señor y dijeron, Señor, Señor, pero siguieron siendo demonios. Todos corremos el peligro de contentarnos con un asentimiento intelectual a la verdad. Ha habido a lo largo de los siglos personas que han caído en esta trampa. Han leído la Biblia y han aceptado su enseñanza.
creyeron la enseñanza y, a veces, han sido expositores de la verdad y han luchado contra los herejes. Y sin embargo, todo su carácter y vida han sido una negación de la verdad misma que decían creer. Es un pensamiento aterrador y sin embargo la Biblia a menudo nos enseña que es una posibilidad terrible. El hombre no regenerado y no nacido de nuevo puede aceptar la enseñanza bíblica como una especie de filosofía, como una verdad abstracta. En realidad, no vacilaría en afirmar que siempre me resulta muy difícil entender cómo las personas inteligentes no se sienten compelidas a hacerlo así. Cualquiera que acuda a la Biblia con mente inteligente y se enfrente con su contenido, resulta casi increíble que no llegue a ciertas conclusiones lógicas inevitables. Se puede hacer esto y, sin embargo, no ser cristiano. Las pruebas históricas en favor de la persona de Jesucristo de Nazaret son indiscutibles. No se puede explicar la permanencia de la iglesia cristiana sin él, las pruebas son abrumadoras. Por ello, el hombre puede enfrentarse con esto y decir, sí, acepto este argumento. Puede aceptar la verdad y decir esto y, sin embargo, seguir siendo no regenerado, no cristiano. Puede decir, Señor, Señor, y no entrar en el reino de los cielos. Nuestros antepasados, en épocas en que tomaron conciencia de estos peligros, solían resaltar mucho esto. Si leemos las obras de los puntanos, encontraremos que dedicaron no solo capítulos sino volúmenes enteros al asunto de la falsa paz. Este peligro se ha reconocido a lo largo de los siglos. Es el peligro de confiar en la fe en vez de en Cristo, de confiar en la fe sin realmente ser regenerado. Es una posibilidad terrible. Hay personas que han sido educadas en hogares y atmósferas cristianos, quienes siempre han oído estas cosas, en un sentido siempre las han aceptado, y siempre han creído y dicho lo justo, pero con todo quizá no sean cristianos. La segunda posibilidad es que esas personas quizá no sean solo creyentes de la verdad, sino también fervorosos y celosos. Adviértase la repetición de la palabra, Señor, no dicen simplemente, Señor, dicen, Señor, Señor. Estas personas no son creyentes intelectuales solamente. Hay un elemento de sentimiento. La emoción está involucrada. Parecen ansiosos y llenos de fervor. Sin embargo, nuestro Señor dice que incluso eso puede ser completamente falso, y que hay muchos que, llenos de celo y fervor, dicen las cosas adecuadas acerca de Él y a Él, y, sin embargo, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo se explica esto? Hay que explicarlo así. Una de las cosas más difíciles, y todos los cristianos deben aceptarlo así, es distinguir entre fervor genuinamente espiritual y un celo y entusiasmo carnales, animales. El espíritu y el temperamento animal natural pueden muy bien hacer que el hombre sea ferviente y celoso. El hombre puede nacer con una naturaleza enérgica y un espíritu entusiasta y ferviente. Algunos de nosotros debemos tener más cuidado que otros en esto. No hay nada acerca de lo cual el predicador necesite tener más seguridad que el celo y fervor que pone en su predicación no nazcan de su temperamento natural, sino de la verdadera fe en Cristo. Es algo muy sutil. Se prepara el mensaje, una vez preparado, puede sentir satisfacción y complacencia en el orden y desarrollo de los pensamientos y en ciertas formas de expresión. Si es de naturaleza enérgica y ferviente, puede muy bien sentirse emocionado ante esto, sobre todo cuando predica el sermón. Pero pueden nacer totalmente de la carne y no tener nada que ver con los asuntos espirituales. Todos los predicadores saben qué quiere decir esto, y quien quiera que haya tomado parte alguna vez en oraciones públicas, lo sabe también. Uno puede sentirse arrastrado por su propia elocuencia y por lo que está haciendo y no por la verdad que ello contiene. Hay personas que parecen pensar que su deber es ser fervientes y emotivos. Algunas personas nunca oran en público sin llorar y algunos tienden a pensar que sienten más que otros. Pero esto no se sigue necesariamente. El tipo emotivo es más propenso a llorar cuando ora, pero esto no significa necesariamente que sea más espiritual. Nuestro Señor, pues, enfatiza que aunque digan, Señor, Señor, y sean fervientes y celosos, puede que no sea más que la carne. El tener gran entusiasmo en estas cosas no implica necesariamente espiritualidad. La carne lo puede explicar, puede falsear casi todo. Quizás se podría subrayar esto en forma adecuada citando algo que escribió Robert Murray McCheyne. Ese hombre de Dios, con solo subir al púlpito, hacía llorar a las personas. A la gente le parecía que acababa de estar en la presencia de Dios y con solo su presencia conmovía. Así escribió una vez en su diario: hoy desaproveché una excelente oportunidad para hablar de Cristo. El Señor vio que hubiera hablado tanto para mi propia gloria como para la suya, y por ello cerró mis labios. Comprendo que el hombre no puede ser ministro fiel y fervoroso a no ser que predique solo por Cristo, a no ser que renuncie a tratar de atraer a las personas hacia sí y trate de atraerlas para Cristo.
Señor, concluye, concédenos esto. Robert Murray McCheyne reconoce en estas palabras el peligro terrible de hacer las cosas en la carne e imaginar que las está haciendo uno por Cristo. Esta es la primera parte del análisis de nuestro Señor. No hay nada más peligroso que confiar solo en una creencia correcta y un espíritu fervoroso y dar por supuesto que, mientras uno crea lo justo y sea celoso y activo respecto a ello, que por necesidad se es cristiano. En los versículos que siguen, va más allá para incluir también las obras. Y esto es lo que hace tan ridícula la supuesta antítesis entre fe y obras. ¿Cuáles son, pues, las obras que, según el Señor, puede realizar el hombre y con todo permanecer fuera del reino? Es una lista realmente alarmante y aterradora. Lo primero que dice es, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizar significa ofrecer un mensaje espiritual. El Nuevo Testamento habla a menudo acerca de la profecía. Pablo se ocupa de ella por extenso en 1 Corintios, en relación con los varios dones que se ejercitaban en la iglesia. En esos días, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ciertos miembros de la iglesia recibían mensajes y capacidad para transmitirlos por el Espíritu Santo. Esto significa profetizar, y nuestro Señor dice que habrá muchos que vendrán a Él en el día del juicio para decirle que han profetizado en su nombre, no en el de ellos mismos, sino en su nombre, pero Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Podríamos interpretar esto para nuestro propio tiempo en la siguiente manera. Es posible que alguien predique la doctrina correcta y en el nombre de Cristo y, sin embargo, él mismo esté fuera del reino de Dios. Eso dice la afirmación, nada menos. Si otro que no fuera nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho esto, no lo creeríamos. Además sentiríamos que es una persona criticona y de mente estrecha. Pero lo dice el Señor mismo. Esto se enseña a menudo en la Biblia. ¿Acaso no fue esta, por ejemplo, la situación exacta de un hombre como Balaam? Presentó el mensaje debido y sin embargo fue un profeta venal y réprobo. Comunicó, en cierto sentido, el verdadero mensaje y enseñanza, y él mismo se mantuvo fuera. ¿Acaso Dios no utilizó a Saúl de esta forma? De vez en cuando, el espíritu de profecía descendía sobre él, y sin embargo Saúl también permaneció fuera. Cuando uno entra en el Nuevo Testamento, encuentra que estas cosas se formulan de manera más explícita todavía. Pablo, conociendo estos terribles peligros, dice, golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, 1 Sioar 9:27. Cuando habla de poner el cuerpo en servidumbre, no solo piensa, como a menudo se imagina la gente, acerca de ciertos pecados de la carne, sino que se refiere a toda su vida. El hombre tiene que poner su cuerpo en servidumbre tanto en el púlpito como en la calle. Someter el cuerpo a servidumbre significa dominar, controlar y sujetar todo lo que la carne desea hacer. La carne trata de sacar cabeza siempre. El apóstol Pablo nos dice, en este mismo contexto de la predicación, que golpeó, azotó y castigó su cuerpo, a fin de que, habiendo predicado a otros, él mismo no fuera eliminado. O tomemos la maravillosa afirmación de esta verdad en 1 Corintios 12, 1-3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. O también, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, y no tengo amor, nada soy. Lo que el apóstol Pablo dice es, puedo predicar como un ángel, puedo ser extraordinariamente elocuente, la gente me puede considerar el orador mejor del mundo, puedo hablar acerca de las cosas de Dios, y con todo estar fuera del reino. Todo es inútil si carezco de las cualidades que me hacen cristiano. El hombre puede, pues, profetizar y permanecer fuera. Pensemos también en la afirmación de Pablo en Filipenses 1:15 donde afirma de ciertas personas, predican a Cristo por envidia y contienda. Su motivo es equivocado, sus pensamientos son erróneos, pero predican a Cristo, dicen cosas adecuadas acerca de Cristo. Pablo se alegra de su predicación, aunque ellos están equivocados porque lo hacen con un espíritu erróneo guiado por la envidia y el deseo de sobresalir por encima del apóstol. Debemos caer en la cuenta, pues, que es de hecho posible que el hombre predique la doctrina correcta y sin embargo quede fuera del reino. Nuestro Señor dijo en cierta ocasión a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Es un pensamiento aterrador, y según yo lo entiendo, significa que en el día del juicio nos encontraremos con grandes sorpresas. Encontraremos a hombres que han sido alabados como predicadores y que quedaron fuera del reino.
Dijeron lo justo y lo dijeron maravillosamente, pero nunca tuvieron en ellos la vida y la verdad. Todo era carnal. Y estas personas no solo profetizan, sino que incluso arrojan demonios. Advirtamos de nuevo la repetición de, en tu nombre uno, en tu nombre echamos fuera demonios. Incluso es posible que una persona haga esto y que quede fuera del reino. Es fácil demostrarlo. ¿Acaso no está bien claro en el Nuevo Testamento que incluso Judas tuvo este poder? Nuestro Señor envió a sus discípulos a predicar y a arrojar demonios y regresaron diciéndole llenos de entusiasmo en una ocasión, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Es evidente que esto se aplicó también a Judas. Nuestro Señor puede dar poder a un hombre, pero el hombre mismo puede estar perdido. También hay otros poderes que pueden capacitarnos para hacer cosas notables y sorprendentes. Recordemos que en una ocasión, cuando el pueblo acusó a nuestro Señor de hacer milagros en el poder de Belcebú, les replicó diciendo, si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Eran exorcistas judíos. En Hechos 19 encontramos a personas que se describen como hijos de Seba y que tenían el mismo poder. Vemos, pues, que ciertas personas pueden incluso arrojar demonios en el nombre de Cristo y con todo estar fuera del reino. Finalmente nuestro Señor llega al punto culminante, que plantea de la siguiente manera. Estas personas podrán decirle que en su nombre han hecho muchas cosas maravillosas y sin embargo están fuera del reino. ¿Cómo demostramos que esto es posible? Parte de la prueba sin duda se encuentra en el caso de los magos de Egipto. Recordemos que cuando Moisés fue enviado para liberar a los hijos de Israel y hacer milagros, los magos de Egipto pudieron imitarlo fraudulentamente y repetir hasta cierto punto esos milagros. Hicieron muchas obras maravillosas. Pero no hay que confiar solo en esto. Nuestro Señor dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas son las palabras de Cristo. Pero tomemos las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estas cosas se profetizan. En otras palabras, el hombre puede mostrar grandes resultados, tales como curaciones y demás, y, sin embargo, todo esto nada significa. Y no debería sorprendernos esto. ¿Acaso no estamos aprendiendo cada día más acerca de los padres innatos que los hombres tienen incluso en un sentido natural? Existe el don natural de la curación, es una especie de poder natural, casi mágico, que tienen ciertas personas. Por ejemplo, todo el asunto de la electricidad en el cuerpo humano es sumamente interesante. Apenas estamos comenzando a entenderlo. Hay personas, como los sauríes, que poseen ciertos dones curiosos. Luego está todo el asunto de la telepatía, de la comunicación de pensamiento y de la percepción extrasensoria. Apenas estamos empezando a conocer estas cosas. Como resultado de estos dones y poderes, muchos pueden hacer cosas maravillosas y sorprendentes, sin ser cristianos. El poder natural del hombre puede imitar los dones del Espíritu Santo, hasta cierto punto. Y, claro está, la Biblia nos recuerda que Dios, en su voluntad inescrutable, a veces decida dar estos poderes a hombres que no le pertenecen a fin de que realicen sus propósitos. Escoge hombres para sus propios fines, aunque los hombres mismos permanezcan fuera del reino. Dios fue quien llamó y utilizó al pagano Ciro. Debemos recordar sobre todo el poder del demonio. El demonio, como enseña Pablo en 2 Corintios 11:14, se puede transformar en ángel de luz, y el demonio como ángel de luz persuade a veces a la gente de que son cristianos cuando no lo son. Si el demonio puede mantener a alguien fuera del reino haciéndole decir, Señor, Señor, ciertamente que lo hará. Hará lo que sea para mantener al hombre fuera del reino. Por ello, si una creencia falsa o una creencia verdadera sostenida de una forma equivocada puede conseguir esto, hará que la tenga y le dará poder para que realice señales y maravillas. Todo ha sido profetizado, todo se encuentra en la Biblia, y por ello nuestro Señor nos amonesta solemnemente que tengamos cuidado con esto. Una vez se lo resumió a sus discípulos así: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Habían sido enviados a predicar y a arrojar demonios, y habían tenido mucho éxito. Regresaron llenos de orgullo por todo lo que había sucedido, y nuestro Señor les dice de hecho, ¿acaso no os dije en el Sermón del Monte que los que están fuera del reino pueden predicar en mi nombre, y arrojar demonios, y hacer muchas obras maravillosas? No os dejéis engañar por estas cosas, tratad de aseguraros vosotros mismos.
Lo que importa es vuestro corazón. ¿Está vuestro nombre escrito en los cielos? ¿Me pertenecéis realmente? Tenéis esta santidad, esta justicia que enseño. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La forma de someterse a prueba a uno mismo, la manera de someter a prueba a cualquier persona, es mirar debajo de la superficie. No hay que mirar los resultados aparentes, no hay que mirar las maravillas, sino descubrir si se conforma a las bienaventuranzas. Es pobre en espíritu, es manso, es humilde, gime en espíritu al ver al mundo, es hombre santo de Dios, es grave, es sobrio, dice con Pablo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Escitas son las pruebas de las bienaventuranzas, las pruebas del sermón del monte, el carácter del hombre, la naturaleza del hombre. No son solo las apariencias, sino que es la realidad misma la que cuenta delante de Dios. Recordemos de nuevo que es el Señor quien dice estas cosas y que es Él quien juzgará. Las palabras, muchos me dirán en aquel día, se refieren al día del juicio, cuando Él será el juez, de modo que no hay que engañarse. Vosotros sois, refiriéndose también a esta clase de personas, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. El cristiano del Nuevo Testamento es una clase concreta de personas. Es inconfundible. Leamos el Nuevo Testamento. Escribamos las señales distintivas del hombre del Nuevo Testamento. Aprendámoslas. Meditemos acerca de ellas. Apliquémonoslas a nosotros mismos y a los demás. Hagamos esto, dice nuestro Señor, y nunca nos equivocaremos. Nunca quedaremos fuera de esa puerta estrecha y camino angosto. Todas estas pruebas se pueden resumir en la expresión, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que Dios me conceda sinceridad al enfrentarnos con esta verdad aterradora, esta verdad por la que tendremos que responder, cuando el escenario terrenal haya desaparecido, y estemos frente a Cristo. Si sentimos que estamos condenados, confesémoslo a Dios, sintamos hambre y sed de justicia, acudamos con fe al Señor Jesucristo, pidámosle a Él que nos lo dé, cueste lo que cueste, cualesquiera que sean sus efectos y resultados, y Él nos lo dará, porque ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Capítulo 55. Hipocresía inconsciente. Ya hemos examinado el mensaje general que contienen estos versículos tan solemnes. Al volver a los mismos es importante tener presente que en este pequeño párrafo nuestro Señor se ocupa de aquellos que son ortodoxos. Nada dice de los heterodoxos, de los que sostienen falsas enseñanzas o doctrinas. En este caso, la enseñanza es correcta. Profetizan en su nombre arrojan demonios, y en su nombre llevan a cabo muchas obras maravillosas. Y, sin embargo, nos dice, al final se condenan. Por esta razón estas palabras en muchos aspectos son más solemnes y, de hecho, alarmantes que cualesquiera otras que encontramos en toda la Sagrada Escritura. Después de ese recorrido preliminar, podemos proceder a sacar ciertas lecciones y deducciones del mismo. No cabe duda de que nada puede ser más importante que esto. Nuestro Señor sigue repitiendo estas advertencias al exhortar a hombres y mujeres a que entren por la puerta estrecha y a que anden por el camino angosto y, en este caso, vuelve a ponernos sobre aviso en cuanto a los terribles peligros y posibilidades que se nos plantean. La lección más importante que hay que aprender de este pasaje es el peligro del autoengaño, y esto se subraya de varias maneras. Por ejemplo, nuestro Señor emplea la palabra muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no hemos hecho esto y lo otro? No hay que exagerar la fuerza y vigor de esta palabra, muchos, pero sí es una palabra que conlleva un significado bien concreto. No dice, alguno que otro, sino, muchos. El autoengaño es un peligro para muchos, y las advertencias del Señor contra ellos son frecuentes. Se encuentra en la metáfora que sigue, acerca de los que edifican sus casas sobre la arena. Es la misma advertencia que se encuentra también en la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes necias son un caso evidente de autoengaño y nada más. Vuelve a presentarse en ese cuadro final de Mateo 25, donde Cristo describe el juicio final y habla de los que vendrán a Él confiados para decirle las cosas que han hecho por Él. En todos estos casos se da la misma advertencia, es la advertencia contra el terrible peligro del autoengaño. En otras palabras, al leer lo que dice aquí, recibimos la impresión de que esas personas a las cuales se refiere se sorprenderán en el día del juicio, aquel día. Como hemos visto, todas estas palabras se pronuncian teniendo en mente claramente el día del juicio. De hecho, todo el capítulo, como hemos visto constantemente, trata de subrayar el hecho de que el cristiano debe vivir toda su vida a la luz de ese día venidero.
Al leer el Nuevo Testamento observamos con cuánta frecuencia se habla de aquel día. El día lo declarará, dice Pablo, como diciendo, no importa. Prosigo con mi ministerio, todo lo hago con la vista puesta en ese día. La gente quizá me critique y diga esto o aquello acerca de mí, pero no voy a permitir que esto me preocupe. Me he puesto a mí mismo y a todo mi futuro eterno en las manos de Él. Señor mi juez, y el día de su juicio lo pondrá todo de manifiesto. Es evidente, según las palabras de este pasaje, que estas personas, según nuestro Señor, van a sorprenderse en el día del juicio. Han dado por supuesto que están seguros y parecen muy tranquilos respecto a su propia salvación. ¿Con qué fundamentos? Porque decían, Señor, Señor. Eran ortodoxos, decían lo que había que decir, eran fervorosos, eran celosos, profetizaban en su nombre, arrojaban demonios, hacían muchas obras maravillosas. Y recibían alabanzas de los hombres, se los consideraba de hecho como servidores destacados. Por ello, se sentían perfectamente satisfechos de sí mismos, seguros de su posición y ni por un segundo sospechaban que hubiera algo erróneo en ellos. Podrían presentarse ante el Señor en el día del juicio para decirle, claro está, Señor, que conoces nuestra historia. ¿No te acuerdas de todo lo que dijimos e hicimos en tu nombre? No dudaban acerca de sí mismos, eran perfectamente felices, estaban completamente seguros. Nunca había cruzado por su mente ni siquiera la posibilidad de que no fueran sino personas cristianas y salvadas, herederos de la gloria y de la bienaventuranza eterna. Pero lo que nuestro Señor les dice es que están perdidos. Les declararé, juega con las palabras en este caso, ellos declaran y Él a su vez declarará, nunca os conocí, no tengo nada que ver con vosotros. Aunque siempre decíais, Señor, Señor, y hacíais cosas en mi nombre, nunca os reconocí, nunca hubo contacto entre nosotros. Os habéis estado engañando a vosotros mismos todo el tiempo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No puede haber duda acerca de ello, el día del juicio va a ser un día de muchas sorpresas. Cuán a menudo les dice nuestro Señor a su pueblo, a sus contemporáneos y a nosotros por medio de ellos, que Él no juzga como ellos juzgan. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esta clase de juicios falsos se encuentra a veces tanto en la iglesia como en el mundo. A menudo nuestros juicios son carnales. Escuchemos los comentarios que hace la gente cuando salen de un lugar de culto. A menudo son acerca del hombre, acerca de su apariencia física o de lo que llaman personalidad, y no acerca del mensaje. Esas son las cosas que atraen. Nuestros juicios son muy carnales. Por eso nuestro Señor nos enseña que tengamos cuidado con esa posibilidad terrible y alarmante de engañarnos a nosotros mismos. Todos tenemos ideas claras acerca de la hipocresía consciente. Esta hipocresía consciente no es problema, es obvia y evidente. Lo que es mucho más difícil de discernir es la hipocresía inconsciente, cuando alguien no solo engaña a otros sino que se engaña a sí mismo, y se persuade a sí mismo erróneamente acerca de su propia personalidad. De esto trata nuestro Señor aquí, y debemos de repetirlo de nuevo, que si creemos que el Nuevo Testamento es verdadero, entonces no hay nada más importante que examinarnos a nosotros mismos a la luz de una afirmación como esta. Sí, pues, lo que describimos es la hipocresía inconsciente. ¿No se sigue de ello que no se puede hacer nada respecto a la misma? ¿Acaso no es, por definición, algo que el hombre no puede decidir? Si se trata de una condición en la que el hombre se engaña a sí mismo, ¿cómo puede cuidarse contra ella? La respuesta es que, por el contrario, se puede hacer mucho. Lo primero y más importante es examinar las causas del autoengaño. La forma de descubrirlo en nosotros mismos es esta. Si podemos llegar a una lista de elementos de autoengaño y luego examinarnos a nosotros mismos a la luz de las mismas, estaremos en condiciones de resolverlas. Y el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones al respecto. Por esto siempre nos exhorta a que probemos a los espíritus, más aún a que sometamos a prueba todas las cosas. Es un gran libro de advertencias. Esto no resulta popular. La gente dice que eso es ser negativo, pero el Nuevo Testamento siempre enfatiza el aspecto negativo de la verdad, tanto como el positivo. ¿Cuáles son, pues, las causas comunes de autoengaño a este respecto? En primer lugar, hay una doctrina falsa en cuanto a la seguridad. Es la tendencia a basar nuestra seguridad solo en ciertas afirmaciones que nosotros mismos hacemos. Hay quienes dicen, la Biblia dice, el que cree en Él no se pierde, sino que recibirá vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, y será salvo, el que cree en su corazón y confiesa con la boca será salvo.
interpretan afirmaciones así en el sentido de que, con tal de que uno reconozca y diga ciertas cosas acerca del Señor Jesucristo, automáticamente se salva. El error radica en esto: el hombre que es verdaderamente salvo y que tiene una seguridad genuina de la salvación, hace y debe hacer estas afirmaciones, pero el simple afirmar esto no garantiza ni asegura por necesidad que uno sea salvo. Las mismas personas de las que nuestro Señor se ocupa dicen, Señor, Señor, y parece que le dan a esta afirmación el sentido justo, pero, como hemos visto, Santiago nos recuerda en su carta que, también los demonios creen y tiemblan. Si leemos los evangelios, descubrimos que los espíritus malos, los demonios, reconocen al Señor. Se refieren a Él como al Santo de Dios. Saben quién es, hacen afirmaciones correctas respecto a Él. Pero son demonios y están perdidos. En consecuencia, debemos tener cuidado con esta tentación muy sutil, y recordar la forma en la que la gente se persuade erróneamente a sí misma. Dicen, creo, he dicho con la boca que creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados. Por consiguiente, pero la argumentación es incompleta. El creyente, el cristiano, sí dice estas cosas, pero no se limita a decirlas. Esto es lo que a veces se describe como fideísmo, lo cual significa que el hombre pone su confianza última en su propia fe y no en el Señor Jesucristo. Confía en su propia creencia y en el afirmarla. El objetivo de este párrafo es sin duda el ponernos sobre aviso contra el terrible peligro a basar nuestra seguridad de salvación en la repetición de ciertas afirmaciones y fórmulas. Se puede pensar en otras ilustraciones de este peligro de ser cristiano meramente formal. ¿Cuál es en realidad la diferencia entre lo que acabamos de descubrir y basar nuestra seguridad de salvación en el hecho de que somos miembros de una iglesia, o que pertenecemos a cierto país, o que fuimos bautizados de niños? No hay diferencia. Es posible que alguien diga siempre lo que debe y sin embargo viva una vida tan mala, que es completamente evidente que no es cristiano. No erréis, dice Pablo el apóstol escribiendo a los Corintios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, heredarán el reino de Dios. Es, por consiguiente, muy posible que alguien diga lo que debe decir y sin embargo viva una vida mala. Que nadie se engaña a sí mismo. En cuanto hacemos descansar nuestra fe solamente en la repetición de una fórmula, sin estar seguros de que hemos sido regenerados y que tenemos prueba de la vida de Dios en nosotros, nos exponemos a este terrible peligro del autoengaño. Y hay muchos que afirman y defienden de esta manera la doctrina de la seguridad. Dicen, no hay que escuchar a la conciencia. Si has dicho que crees, eso basta. Pero no basta, porque muchos me dirán, Señor, Señor. Pero Él responderá, nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de maldad. Una doctrina superficial de la seguridad, por consiguiente, o una doctrina falsa de la seguridad, es una de las causas más comunes del autoengaño. La segunda causa de esta situación se sigue inevitablemente de la primera. Es la negativa a examinarse a sí mismo. El autoexamen no resulta popular hoy día, sobre todo, por extraño que parezca, entre los cristianos evangélicos. De hecho, se da el caso que los cristianos evangélicos no solo se oponen al autoexamen, sino que a veces incluso lo consideran casi pecaminoso. Arguyen diciendo que el cristiano debe mirar solo al Señor Jesucristo, que no debe mirarse a sí mismo para nada, e interpretan esto en el sentido de que nunca debe examinarse a sí mismo. Consideran el examinarse a sí mismo como mirarse a sí mismo. Dicen que, si uno se mira a sí mismo, no encontrará sino tinieblas y oscuridad, por tanto no hay que mirarse a sí mismo, sino al Señor Jesucristo. Por ello apartan la mirada de sí mismos y se niegan a examinarse. Pero esto no es bíblico. La Biblia nos exhorta constantemente a que nos examinemos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o si estáis reprobados. Y lo hace así por la excelente razón de que existe un terrible peligro de caer en el antinomianismo, es decir, en el sostener que, con tal de que alguien crea en el Señor Jesucristo, no importa lo que se haga, que si alguien es salvo, no importa la clase de vida que lleve. El antinomianismo sostiene que en el momento en que uno comienza a concentrarse en la conducta, vuelve a situarse bajo la ley. Si uno cree en el Señor Jesucristo, dice, todo va bien. Pero esto, claro está, es precisamente aquello contra lo cual nuestro Señor nos llama la atención en este párrafo, el peligro fatal de confiar solo en lo que decimos y olvidar que lo esencial acerca del cristianismo es la vida, que se vive, a saber, la vida de Dios en el alma del hombre, que el cristianismo es partícipe de la naturaleza divina, y que esto necesariamente ha de manifestarse en su vida. O examinemos la primera carta de Juan, que fue escrita para salir al paso de este peligro preciso.
Tiene en mente a aquellos que estaban dispuestos a decir ciertas cosas, pero cuyas vidas eran una contradicción flagrante de lo que profesaban. Juan presenta sus famosas pruebas de vida espiritual. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Había personas que hacían precisamente esto, decían, soy cristiano, tengo comunión con Dios, creo en el Señor Jesucristo, pero vivían en el pecado. Esto es una mentira, dice Juan, es transgredir la ley, es desobedecer a Dios y su santo mandamiento. Por mucho que alguien diga que cree en el Señor Jesucristo, su forma de vivir es consistentemente pecaminosa, no es cristiano. Y es evidente que la forma de descubrir esto es examinarnos a nosotros mismos. Debemos mirarnos a nosotros mismos y examinarnos a la luz de los mandamientos, a la luz de la enseñanza bíblica, a la luz de este sermón del monte, y debemos hacerlo con sinceridad. Y, además, cuando llegamos a este asunto de las obras que realizamos, ya sea profetizar o echar fuera demonios o hacer milagros, debemos examinar nuestros motivos. Debemos preguntarnos honestamente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que realmente me impulsa a ello? Porque el hombre que no se da cuenta de que quizá hace cosas buenas por motivos completamente equivocados, es un simple novicio en estos asuntos. Es posible que alguien predique el Evangelio de Cristo de una forma ortodoxa, que mencione el nombre de Cristo, que posea la doctrina justa y sea celoso en la predicación de la palabra, y sin embargo, en realidad, lo haya estado haciendo todo el tiempo por su propio interés y por su propia gloria y autosatisfacción. La única manera de salvaguardarnos contra esto es examinarnos a nosotros mismos. Es doloroso y desagradable, pero hay que hacerlo. Es la única fórmula de seguridad. El hombre tiene que enfrentarse consigo mismo con sinceridad para preguntarse, ¿por qué lo hago? ¿Qué estoy realmente, en el fondo del corazón, buscando? Si no lo hace, se expone al terrible peligro del autoengaño. Pero examinemos ahora otra causa de esta misma situación, que es el peligro de vivir para las actividades propias. Acerca de esto hay que ser muy claros porque no cabe duda de que uno de los peligros mayores de la vida cristiana sea que alguien viva para sus propias actividades. En cierta ocasión, recibí una carta de una señora que había sido obrera cristiana muy activa por unos 40 años más o menos. Luego cayó gravemente enferma y durante 6 meses no pudo salir de la casa. Tuvo la sinceridad suficiente de decirme que le había resultado un castigo muy duro y difícil. Sé muy bien lo que quiso decir, lo he visto en otros y, por desgracia, sé algo de esto por mi propia experiencia. He visto a hombres que han sido infatigables en la obra del reino y que, de repente, derribados por la enfermedad, no han sabido qué hacer consigo mismos. ¿Cuál es el problema? Han vivido de sus propias actividades. Se puede estar tan ocupado predicando y trabajando, que no se alimente la propia alma. Se olvida tanto la propia vida espiritual que al final se encuentra que se ha vivido para sí mismo y para sus propias actividades, y al detenerse, o al ser detenido por las enfermedades o circunstancias, encuentra que la vida está vacía, que no se poseen recursos. Esto no se limita, claro está, a la vida cristiana. A menudo oímos hablar de hombres de negocios o profesionales que han tenido mucho éxito y que han gozado de buena salud toda su vida. Luego deciden retirarse y todo el mundo se sorprende cuando, al cabo de unos 6 meses, oyen que han fallecido repentinamente. ¿Qué ha sucedido? A menudo la verdadera explicación es que lo que los mantenía en vida, lo que les proporcionaba el estímulo para vivir y el propósito para la vida, de repente desapareció, y se derrumbaron. O pensemos en la forma en que tantas personas se mantienen solamente gracias a los entretenimientos y placeres. Cuando de repente se ven apartados de los mismos, no saben qué hacer consigo mismos, se sienten completamente aburridos y desvalidos. Han estado viviendo para sus propias actividades y placeres. Y lo mismo puede suceder en la vida cristiana. Por esto es bueno que todos nosotros, de vez en cuando, nos detengamos a descansar y a examinarnos a nosotros mismos para preguntarnos: ¿para qué cosas estoy viviendo? ¿Qué sucedería si de repente se nos prohibieran las reuniones a las que asistimos con tanta frecuencia y regularidad? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué sucedería si la salud nos fallara y no pudiéramos leer ni disfrutar de la compañía de otros, o nos quedáramos solos? ¿Qué haríamos? Debemos dedicar tiempo a hacernos estas preguntas, porque uno de los peligros mayores del alma es vivir de sus propias actividades y esfuerzos. El estar muy ocupados es una de las sendas al autoengaño. Otra causa importante de este problema es la tendencia a equilibrar nuestra vida poniendo cosas distintas en los diferentes platillos de la balanza.
Por ejemplo, si nuestra conciencia nos condena por la vida que vivimos, ponemos en el otro platillo alguna obra buena que hacemos. Reconocemos que ciertas cosas nos condenan, pero entonces hacemos una lista de las buenas obras que realizamos y la cuenta se equilibra y queda con un poco de crédito al final. Todos hemos hecho esto. ¿Recuerdan el clásico ejemplo en el caso de Saúl, el primer rey de Israel? A Saúl se le había mandado que exterminara a los amalecitas, y lo hizo hasta cierto punto. Pero dejó con vida al rey Agag y también dejó con vida a las mejores ovejas y bueyes y así sucesivamente. Fijémonos en lo hábil que fue cuando Samuel lo reprendió. Dijo, los he dejado con vida para poder ofrecer sacrificios al Señor. Este es un ejemplo perfecto de equilibrar la balanza. Y todos tenemos propensión a ello. En lugar de permitir que la conciencia realice su labor, de inmediato sacamos cosas positivas que contrarrestan a las negativas. El que juzga la condición de su vida de esta forma puede terminar de una manera. El que hace esto en negocios pronto quebrará, y el que lo hace en la vida cristiana pronto quebrará espiritualmente y al final el Señor mismo lo repudiará. Debemos aplicarnos esta lección. Debemos dejar que la conciencia nos acuse. No debemos excusarnos a nosotros mismos, sino escuchar sus dictados y obedecerlos. Esto nos lleva al principio vital que forma el sustrato de todas las causas del autoengaño. En muchos sentidos, el problema fundamental, incluso entre los buenos evangélicos, es el no escuchar la enseñanza clara de la Biblia. Aceptamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a doctrina, pero cuando se trata de la práctica, a menudo no tomamos la Biblia como única guía. Cuando llegamos al aspecto práctico, utilizamos pruebas humanas en lugar de pruebas bíblicas. En lugar de la enseñanza clara de la Biblia, discutimos con ella. O, si decimos, los tiempos han cambiado desde que la Biblia se escribió, ¿os haré dar un ejemplo obvio? Tomemos la cuestión de que las mujeres prediquen y se las ordene como ministros. El apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, 1 Ti 2, 11-15, lo prohíbe explícitamente. Dice específicamente que no permite que la mujer enseñe ni predique. Sí, claro, decimos al leer esa carta, solo pensaba en su propio tiempo, pero ahora los tiempos han cambiado y no debemos sentirnos atados a ello. Pablo pensaba en ciertos pueblos semicivilizados de Corinto y lugares como ese. Pero la Biblia no dice eso. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permitió a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sí, pero esto fue una legislación temporal solamente, se dice. Pablo lo dice así, porque Adán fue formado primero, y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Pablo no dice que fuera solo para ese tiempo, se remonta a la caída y muestra que es un principio permanente. En consecuencia, es algo que también es válido para la época nuestra. Pero de esta forma, como se ve, discutimos con la Biblia. En lugar de aceptar su enseñanza clara, decimos que los tiempos han cambiado y cuando nos viene bien, decimos que ya no es pertinente. Tenemos otra forma de hacer lo mismo. La Biblia dice bien claramente no solo que tenemos que predicar el Evangelio, el verdadero mensaje, sino también cómo hemos de hacerlo. Nos dice que hemos de hacerlo con sobriedad y con gravedad, con temor y temblor, con demostración del Espíritu y de poder, y no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero hoy día los métodos de evangelización son contradicción flagrante de estas palabras y se justifican en función de los resultados. Miren los resultados, dicen los hombres. Este hombre y aquel quizá no se conforman al método bíblico, pero miren los resultados. Y debido a los resultados, se dejan de lado los dictados claros de la Biblia. ¿Es esto creer en la Biblia? ¿Es esto tomar la Biblia como nuestra autoridad última? ¿No es esto acaso repetir el viejo error de Saúl, quien dijo, sí, lo sé, pero pensé que sería bueno si hiciera esto o lo otro? Trata de justificar su desobediencia con algún resultado que va a producir. Nosotros los protestantes, desde luego, levantamos las manos. Horrorizados frente a los católicos, sobre todo frente a los jesuitas, cuando nos dicen que el fin justifica los medios. Es el gran argumento de la Iglesia de Roma. Lo repudiamos en la Iglesia Católica de Roma, pero es un argumento muy común en círculos evangélicos. Los resultados lo justifican todo. Si los resultados son buenos, se arguye, los métodos deben ser buenos, el fin justifica los medios. Si queremos evitarnos una terrible desilusión en el día del juicio, aceptemos la Biblia tal cual es. No arguyamos con ella, no tratemos de manipularla, no la retorzamos.
enfrentémonos a ella, recibámosla y sometámonos a ella, cueste lo que cueste. Otra causa común de autoengaño es no caer en la cuenta de que lo único que importa es nuestra relación con Cristo. Él es el juez, y lo que importa es lo que Él piensa de nosotros. Él será quien dirá a estas personas, nunca os conocí, y esta palabra, conocer, es muy fuerte. No quiere decir que no estuviera consciente de su existencia. Lo sabe todo, lo ve todo, todo está desnudo y abierto ante Él. Conocer significa tener un interés especial por, estar en una relación especial con. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, dijo Dios a los hijos de Israel por medio de Amos. Esto significa que tiene esta relación especial con Israel. Lo que nuestro Señor dirá en el día del juicio a esos que se engañaron a sí mismos es que han hecho todas estas cosas, por su propio poder. Nunca tuvo nada que ver con ello. Por esto, lo más importante para todos nosotros es no interesarnos en primer lugar por nuestras propias actividades y por los resultados, sino por nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Le conocemos y nos conoce Él a nosotros? Finalmente, por tanto, debemos caer en la cuenta de que lo que Dios quiere y lo que nuestro bendito Señor quiere, sobre todo, es nosotros mismos, lo que la Biblia llama nuestro corazón. Desea al hombre interior, el corazón. Desea nuestra sumisión. No quiere solamente nuestra profesión de fe, nuestro celo, nuestro fervor, nuestras obras, ni cualquier otra cosa. Nos desea a nosotros. Leamos de nuevo las palabras que pronunció el profeta Samuel dirigidas a Saúl, rey de Israel. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 15:22. La respuesta al argumento de Saúl, dejamos con vida a las ovejas y bueyes para poder sacrificarlos, para poder ofrecérselos al Señor, es la siguiente: Dios no quiere nuestras ofrendas. Dios no quiere nuestros sacrificios. Quiere nuestra obediencia, nos quiere a nosotros. El hombre puede decir cosas acertadas, puede estar muy ocupado y ser muy activo, puede alcanzar resultados aparentemente maravillosos, y sin embargo no darse a sí mismo al Señor. Puede estar haciéndolo, pero para sí mismo, y puede estar resistiendo al Señor en el punto más vital de todos. Y este es, en último término, el mayor insulto que podemos hacer a Dios. ¿Qué puede ser más ofensivo que decir, Señor, Señor, con mucho fervor, estar ocupado y ser activo, y sin embargo no ofrecerle verdadera fidelidad y sumisión, insistir en retener el control sobre nuestra propia vida y permitir que nuestras propias opiniones y argumentos, y no los de la Biblia, dirijan lo que hacemos y cómo lo hacemos? La ofensa mayor al Señor es una voluntad que no se ha entregado en forma completa y total, y sea lo que fuere lo que hagamos, por grandes que sean nuestras ofrendas y sacrificios, por maravillosas que sean nuestras obras en su nombre, de nada nos servirá. Si creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios que vino a este mundo y subió a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y resucitó de nuevo para justificarnos y darnos vida nueva y prepararnos para el cielo, si realmente creemos esto, solo hay una conclusión inevitable, a saber, que Él tiene derecho a la totalidad de nuestra vida, a todo, sin límite alguno. Esto significa que debe tener control no solo en las cosas grandes, sino también en las pequeñas, no solo sobre lo que hacemos, sino sobre la manera en que lo hacemos. Debemos someternos a Él y a su enseñanza, tal como le ha complacido revelárnoslo en la Biblia, y si lo que hacemos no se conforma a estas pautas, es una afirmación de nuestra voluntad, es desobediencia y tan repulsivo como el pecado de brujería. De hecho, forma parte del tipo de conducta que hace que Cristo diga a ciertas personas, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, ¿quiénes son esos? Los que dijeron, Señor, Señor, los que profetizaron en su nombre y en su nombre echaron fuera demonios. Y en su nombre realizaron muchos milagros. Los llama hacedores de maldad. Porque, en último término, hicieron todo esto para agradarse a sí mismos, y no para agradarle a Él. Examinémonos, pues, seriamente a la luz de estas cosas.